Bueno, en este episodio vamos a hablar de la sexualidad y el goce. Vamos a ver cómo se diferencia la sexualidad humana de la sexualidad en los animales. Vamos a ver las características de la sexualidad. Vamos a ver qué piensa el psicoanálisis de la binariedad en la sexualidad y vamos a charlar un poco con la época también. Entonces, para comenzar, te voy a preguntar ¿por qué el psicoanálisis plantea que la sexualidad es perversa y polimorfa? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, esto lo plantea Freud en 1905 en un texto que se llama Tres ensayos para una teoría sexual, y donde él va a exponer algo que ya viene trabajando hace unos años, y lo que va a enunciar es que la sexualidad, como dijiste, es perversa y polimorfa. Cuando uno dice perversa, enseguida va para el lado de aberraciones, degeneración. Yo traje una definición, dos definiciones de perverso del diccionario. Uno sería viciar con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto. Pero hay otra definición que me gustó más y me parece que es más, que se articula más a lo que Freud estaba planteando, y que es perturbar el orden o estado de las cosas. Entonces, en esto de perturbar el orden o estado de las cosas y decir que la sexualidad humana es así, estamos diciendo que la sexualidad humana no tiene un orden establecido, no hay un único orden, sino que hay un orden que va variando, ¿no? Al articular la perversión con el polimorfismo, porque polimorfa es decir que toma muchas formas distintas. Porque es fuerte la palabra perverso, ¿viste? Para definir a la sexualidad también. Bueno, sí, por eso, digamos, Freud lo que estaba mostrando un poco era que sí, la sexualidad estaba planteada en ese momento por la Iglesia y por muchos psiquiatras, ¿no? Como una sexualidad que tenía que ver con el coito, para la reproducción con individuos de la misma especie, pero de género opuesto. Entonces, esa sexualidad, Freud dice, bueno, eso va muy bien para pensar la sexualidad animal, pero la sexualidad humana tiene muchísimas variantes y todo el tiempo se altera el orden, va teniendo distintos caminos. Entonces, no solamente se reduce la sexualidad humana al coito con la misma especie, con el sexo opuesto. Claro. Es mucho más que eso, digamos. Es más amplio, es diverso. Puede tomar distintas formas. Es otra cosa porque, bueno, esto tiene que ver con los animales que están programados, tienen un programa instintivo y hay un momento que la hembra está en celo, que hay un apareamiento, y si se pone una hembra con un macho no puede decir el macho no me gustó, porque no me gustaron las piernas, el pelaje, las patas, ¿no? Seguramente se van a aparear. Es muy distinto lo que pasa entre los humanos. Claro, hay como una diferencia entre la sexualidad humana y la animal que tiene que ver con la pulsión y el instinto, ¿no? Sí, ahora un poco voy a decir sobre eso porque exactamente tiene que ver con eso. En el humano el instinto se pierde y Freud va a postular justamente en Tres ensayos el término de pulsión, que algo vamos a decir de eso. Entonces, pero en esto del polimorfismo me interesa destacar que en los humanos pueden pasar en lo sexual tantas cosas, casi como tantas personas hay, y que no hay un tipo ideal, un tipo normal, ¿no? Esos son intentos de normativizar, a veces de controlar, hasta en cierto momento la sexualidad pensada con una forma de anticonceptivos hasta fue pensada como fuera de la norma, ¿no? Todo lo que no fuera para la reproducción era pensado algo patológico. Entonces, en la sexualidad humana podríamos decir que en todo caso la desviación es la norma. Claro. Entonces, no hay tipo ideal, siempre que sea obviamente consentido, ¿no? Entre las dos personas, ¿no? Si son o más que participan, por supuesto, sí. Del acto sexual. Claro. Entonces, incluso hubo corrientes que hablaron de la madurez genital, ¿no? De que en algún momento se llega a un estado de madurez que sería como un estado más ideal, sería alcanzar un estado pleno. Y desde ¿En la sexualidad? Sí, en la sexualidad. En la sexualidad también en otras cosas, en relación a, puede ser a lo laboral, al vínculo con los otros, pero la madurez genital, bueno, no pensamos que eso en sí exista, ¿no? Que hay un estado de armonía total, sino que cada uno se la tiene que arreglar con algo que no hay.
Lacan inventa un término, Lacan inventaba algunos términos en esto de juntar palabras, es en francés, pero un término que junta trauma con agujero, ¿no? Es una variante de palabra, una palabra nueva que dice las dos en una. Y que quiere decir que lo traumático para el humano es que hay un agujero en lo sexual, es decir, que no se sabe qué hacer con eso, no hay una sola forma de hacer con eso, y que tenemos que arreglarnos para inventar algo. Claro, con ese no saber, cada uno ve que se arma. Exactamente. Entonces, bueno, no es mejor lo hétero, no, el psicoanálisis no es una escuela de vida, ni va a decir cómo cada uno tiene que vivir la sexualidad, sino en el punto donde hay un sufrimiento en ese terreno, bueno, ver qué se hace para no estar padeciendo, ¿no? Claro. Entonces, no ubicamos que tal cosa es patológica, sino que cada uno, bueno, que la sexualidad no es armónica y cada uno va haciendo su arreglo, ¿no? En relación a cómo vincularse sexualmente, de qué manera, con quién, etcétera, etcétera. Vos me preguntaste... Sí, volviendo al tema de la pulsión, el instinto, o sea, ¿cuál es la diferencia y qué significa también un poco pulsión? Que es un término muy utilizado en el psicoanálisis, pero que también es medio complejo, me parece. Sí, porque justamente es un término que Freud empieza a usar en 3 ensayos. Antes hablaba de sexualidad y hablaba del adulto trayendo la sexualidad. En 3 ensayos va a hablar de la pulsión. ¿Por qué? Porque va a separar lo instintivo, que tiene que ver con el programa animal, ¿no? Del apareamiento, de la reproducción, etcétera, ¿no? Que pones 2 animales del sexo opuesto de la misma especie y se van a aparear. Eso se hace, por ejemplo, para la reproducción. Hasta es calculable, como decís, poner 2 animales y va a funcionar. Sí, una vez una persona que tenía un campo me decía, si se trae el toro adecuado, el 99% de las vacas queda embarazada. O sea, no falla la lógica. No, ese programa funciona y claro. Tiene que ver más con la biología, entonces quedan preñadas. En cambio, si eso sucede con los humanos, no, que uno no le va a gustar, que otro no queda embarazado. Somos demasiado complicados. Somos complejos, variados, singulares, raros, si querés decir. Antes, en otro capítulo, hablamos todos locos, todos delirantes, cada uno con su locura, ¿no? En el buen sentido de esto, ¿no? La locura... Sí. Sí, entonces... el instinto se satisface. ¿Qué pasa con la pulsión? La pulsión es una fuerza, dice Freud, constante, que es un límite entre lo psíquico y lo somático, que siempre busca una satisfacción, pero nunca termina de satisfacerse. Okay. Con lo cual, ¿en qué complicación estamos, ¿no? Esto de quizás terminar de comer el bebé y seguir chupeteando. O, vamos a decirlo en términos de los adultos, terminar de comer y quiero algo dulce, y quiero un café, o quiero fumar, ¿no? Y estar mordisqueando la boca, etcétera, etcétera, ¿no? En esto de que hay algo ahí que sigue buscando una satisfacción. Y que la pulsión se establece en relación a zonas erógenas, que son zonas erogenizadas del cuerpo, que tiene que ver mucho con los agujeros corporales, o sea... Son los orificios de intercambio. La boca es un orificio de intercambio con el afuera, el oído, los ojos, ¿no? Son lo anal, que Freud lo dijo, ¿no? Como orificios de intercambio. Y que tiene que ver con que el humano, cuando nace, bueno, digamos, sale el instinto en el punto donde un grito de un bebé ya es tomado por la palabra del otro, que va a entrar a descifrarlo. Entonces, bueno, por ejemplo, una madre puede decir... ¡Ay, cómo le gusta a este chico comer! Cada rato está comiendo, ¿no? O cada vez que ve comer al hermano llora él, ¿no? Como ya se va marcando algo de eso con las palabras. De hecho, Lacan va a decir que la pulsión es un eco en el cuerpo de que hay un decir. Está bueno. ¿No? O sea, que el decir, el cuerpo como una caja de resonancia de esos decires. Entonces son marcas de goce contingentes en el sentido que pueden suceder o no suceder, pero que el otro va marcando, ¿no? El otro que nos acuna, que nos recibe en el mundo, el otro por el que fuimos deseados, que nos da un lugar, que nos trae, ¿no? a una familia, nos va marcando, ¿no? Con estas palabras, ¿no? Que hacen resonancia en el cuerpo, ¿no? Que impregnan el cuerpo. Sí.
digamos que el goce es un concepto que trae Lacan, porque Freud habló de satisfacción pulsional. Lacan va a traer el goce pulsional y va a hablar de los goces y va a decir que el goce resulta del encuentro del cuerpo con la palabra y que en ese encuentro ya, bueno, hay un goce. Ok. Por eso está como en el humano y no en el resto de los animales que no tienen la palabra, digamos. Exactamente. O sea, los otros animales se podría decir que tienen sexualidad, pero no goce. Claro, podríamos decirlo así, una sexualidad instintiva. Ok. Sí. Y el goce tiene que ver con lo pulsional. Con lo pulsional, y si decimos que lo pulsional tiene que ver con un eco en el cuerpo de que hay un decir, cada uno va a ser dicho y va a ser recortado por otros decires, ¿no? Claro. Entonces va a ser inmensamente variado, porque cada uno otros decires y de esos decires, ¿cuál van a venir a marcar algo y cuáles no? Porque se dicen tantas cosas en una familia, ¿no? Se dicen tantas cosas de un chico y bueno, ¿y por qué algunos tocan el cuerpo de manera especial, ¿no? Ok. Sí. Y con esto que decías como que dabas como un ejemplo con los chicos de que la mamá le decía algo, no sé qué, podría plantearse como que Freud habló de la sexualidad infantil, ¿no? Y, o sea, como tal vez algo medio revolucionario, la sexualidad infantil, como, wow. En relación a lo que planteaba la Iglesia del tipo de sexualidad ideal, plantear la sexualidad infantil es como algo bastante impactante, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería, cómo funciona esta sexualidad infantil que plantea? Claro, en esta época quizás ya casi es como un saber que compartimos que hay sexualidad en la infancia, pero pensemos que fue hace 116 años, ¿no?, que Freud escribió este ensayo y que era una época victoriana completamente distinta, muy pacata, de mucha represión de la sexualidad, con lo cual esto fue escandaloso, ¿no? Sí. Y que sí, y bueno, de lo pulsional como algo que arranca con la vida, pero que hay sexualidad infantil no significa que toda la sexualidad es genital, porque entonces para el psicoanálisis lo genital es una parte de la sexualidad. Claro. Entonces las zonas erógenas, las zonas de intercambio, bueno, tiene que ver con una sexualidad que no necesariamente es genital, por eso hablamos de, bueno, el placer de comer o de fumar o de lo que fuera que a cada uno Claro. Como va mucho más allá del concepto de sexualidad, digamos. Del concepto de sexualidad genital, en todo caso, ¿no? Se separa de eso, va más allá. Y lo que va a decir Freud es que si bien hay una sexualidad infantil, hay un periodo de latencia donde hay una represión por los diques de la vergüenza, del pudor, y que después de esto, de este periodo de latencia, resurge en un segundo tiempo, que es la pubertad, ¿no? Y la pubertad va a venir en la neurosis a resignificarse, ¿no? Cuando el cuerpo, cuando haya que poner en juego el cuerpo sexual, asumir la sexualidad, ir al encuentro con el otro en lo sexual, se resignifican, ¿no? Es un segundo tiempo que le da como una lectura a marcas que ya hubo en la infancia. Claro, como que todo comienza en la infancia, digamos. Sí. La sexualidad no aparece por primera vez en la pubertad. Claro. Sí aparece la posibilidad de efectivizar algo de lo sexual que en la infancia no. Entonces, es un momento de poner en juego el cuerpo con el otro, bueno, y eso es, digamos, conmueve, ¿no?, a cada persona. Y en la infancia, ¿cuáles son las distintas etapas libidinales por las que pasan los niños que plantea Freud? Bueno, Freud planteó una etapa oral, luego una etapa anal. Algunos padres a veces lo pueden recortar en alguna entrevista diciendo, sí, me llamaba al baño para mostrarme lo que había hecho en el inodoro, como, ¿no?, como algo que se desprende del cuerpo y que el niño le puede dar, Freud decía, una significación de regalo, ¿no? Lo que hacía en el inodoro, que a veces cuesta tanto y que hay que comprar unos inodoros que no vean que se va, ¿no?, la caca por el inodoro, ¿no? Entonces hablo de la etapa oral, ¿no?, y desde el chupeteo infantil, la etapa anal. Habló de la etapa fálica como una reorganización. Lacan agrega a esto, digamos, lo escópico, que tiene que ver con la mirada, y lo invocante, que tiene que ver con lo que se oye, que también son agujeros del cuerpo, ¿no?, donde hay intercambio. Y es más, ¿no?, del agujero del oído podemos decir algo muy particular, y es el único que no tiene membrana que permita cerrarlo, ¿no? Claro. Con lo cual hay cierta indefensión en esto de, bueno, se escucha, ¿no? Y lo que se escucha, bueno, algo de eso impacta. Claro,
Sí, la palabra que hablábamos antes que impacta en el cuerpo. Sí, sí. Entonces, como que se podría decir, bueno, por esto que estuvimos hablando, que la sexualidad no es únicamente genital. O sea, los niños van pasando por distintas etapas libidinales y se manifiesta como en distintas partes del cuerpo, digamos, hasta como con los oídos, digamos. Sí, sí. Digamos que sí, la sexualidad es mucho más amplio que pensar la genitalidad para el humano, ¿no? Entonces esto es lo que también Freud nos viene a decir, a enseñar, a poner en juego y nos hace pensar otras cosas que hasta ese momento no se habían pensado de esa manera. Y bueno, cambiando un poco de tema, para charlar un poco más con la actualidad, Sí. Quiero saber qué pensaba Freud sobre el tema de la homosexualidad, porque sé que escribió una carta a la madre de un chico homosexual. Y nada, como vos decías, esto fue hace muchísimos años, así que está bueno ver qué pensaba, si bien hay que reinterpretarlo teniendo en cuenta el contexto de hoy en día, también está bueno pensarlo, me parece. Sí, Freud escribió distintas cuestiones sobre la homosexualidad, escribió sobre Leonardo da Vinci y su homosexualidad, escribió sobre una joven homosexual, pero traje esta carta para compartirla. Freud le dice a la mamá de este muchacho que le escribe que ¿Ella era su paciente? No, ella le escribe, Freud mantenía una cuestión epistolar con mucha gente. Él dice que está la mamá él dice que está impresionado por el hecho de que usted no mencione este término en su carta. O sea, la madre le escribe sin decir que el hijo es homosexual. Entonces Freud le dice, ¿me permite que le pregunte por qué lo ha evitado? La homosexualidad no es ciertamente una ventaja, pero tampoco es algo de lo que haya que avergonzarse. No es un vicio ni una degradación, no puede ser calificada como una enfermedad. Pero ella le había hablado por ese tema, digamos. Por ese tema, pero Freud lee en esto la vergüenza, ¿no? Claro. De que no puede ni formularlo. Entonces le dice que no es un vicio, que no es una enfermedad y dice que es una variante de la función sexual, que hubo muchas personas notables de la antigüedad que fueron homosexuales. En Grecia mismo era muy valorada la homosexualidad, en la Grecia antigua. Entonces le dice, cuando usted me pregunta si yo puedo hacer algo por su hijo, entiendo que usted quiere suprimirle la homosexualidad y poner en su sitio la heterosexualidad, ¿no? Que sería lo que se consideraría normal. Entonces dice, no va por ahí lo que puede hacer el psicoanálisis, sino por otro camino. Y le dice, textual, si su hijo está angustiado o neurótico o atormentado por ciertos conflictos o si se siente inhibido en su vida social, el análisis podrá aportarle equilibrio y paz mental y al ser de él una persona consciente de lo que es y de cómo es, siga siendo homosexual o no. Es decir, el psicoanálisis no va a operar sobre la elección sexual, que es muy variable, ¿no? Que cada persona puede ser distinta, pero así como es variable, cuando se fija es esa. No es que va a venir a terapia y va a decir quiero que me cambien o la madre quiere que le cambien lo que eligió sexualmente. Ojalá fuera tan fácil aparte. Bueno, ojalá o no, ¿no? No Bueno, se sabe, claro. no se sabe si hay algo mejor, ¿no? Sí. En todo caso, no emitimos juicio, nos abstenemos de eso, sino el punto que Freud recalca es este: si tiene algún conflicto, si le hace mal, si algo le hace sufrir, eso podemos trabajar. Pero, bueno, homosexual o no, puede pasar eso, los conflictos, esto, ¿no? Entonces, no dice Freud, me encantaría poder hacerlo, pero no tengo la fórmula. Le dice, no vamos por ahí. No claro, y para la época lo que lo escribió era como bastante innovador. Adelantado. Sí, dice en algún momento, puede ser ocasionado por ciertas deficiencias en el desarrollo sexual, pero yo diría que Freud todo el tiempo está hablando de que todos tenemos, entre comillas, cierta deficiencia o lo que falla, lo que no es armónico. Entonces no lo pondría, por lo que dice y en el contexto de la carta, en términos de eso no va, ¿no? Claro. Siempre hay algo que no va y cada uno tiene que ver cómo se las arregla para no sufrir, ¿no? Y pasarla bien, ¿no? Y bueno, con todo esto que estamos hablando de que la sexualidad, bueno, puede tomar distintas formas, que es perversa, que es como extraña en algún punto, que es como para cada uno distinto y en algún punto, no sé, como que escapa a como una única fórmula, digamos. ¿Se podría plantear que el goce es queer?
Bueno, es interesante ¿no? pensar esta articulación porque si queer se toma de una palabra extranjera que quiere decir extraño, poco usual, raro, podríamos decir que la sexualidad humana es extraña, poco usual la de cada uno, ¿no? Es usual que sea poco usual, que no sea la misma de uno, de otro, que hay algo de la rareza, ¿no? En el sentido de lo inclasificable, lo que no entra en una categoría del para todos, de un universal. Ahora, el término queer, que tiene este sentido, se tomó para representar personas que rechazan, ¿no? que están rechazando todo tipo de clasificaciones hegemónicas o normativizantes y el sistema binario. Entonces se refiere a una teoría que rechaza esas categorías. En este sentido, cuando decimos del psicoanálisis que el goce es inclasificable, que es singular, que es único, que no es completamente atrapable en una categoría, bueno, también algo en esta dirección vamos, ¿no? No de lo normativizante y no de un tipo ideal, no hay un tipo ideal. Ok, entonces dirías que el psicoanálisis no es binario. Sí, podría decir que no, que la anatomía no es destino, ¿no? Nacer hombre o mujer, ¿no? O nacer con órganos genitales femeninos o masculinos no determina el destino sexual, que hacerse una identidad sexual, encontrarse con la propia sexualidad es todo un camino que cada uno lo recorrerá en forma distinta. Entonces, cuando decimos sexualidad con Freud, ¿no? que dice es polimorfa, se toma una posición. La sexualidad tiene distintas formas, no dijo dos formas, es polimorfa, abierto a muchas formas, no hay una esencia. Entonces, podemos pensar que con el psicoanálisis tenemos las categorías de inconsciente, de deseo, de goce, de castración, que nos permiten pensar cómo cada uno se va a situar en relación a la singular, sexualidad. Sí, claro. Bueno, entonces, para cerrar un poco, con todo este debate con la actualidad, estaría bueno plantearse si el psicoanálisis está como a la altura de la época, está en debate con la época y está como tratando de adaptarse y ayornarse al contexto de todos los cambios sociales, digamos. Por supuesto que el psicoanálisis es como una obligación ética, digamos, estar a la altura de la época. Nos vienen a consultar personas de la época, ¿no? Personas que no están vivas, ¿no? Digamos, entonces nos viene a consultar por problemas quizás de la época, con la sexualidad de la época. Entonces nosotros deducimos nuestra teoría de la práctica. Entonces la práctica nos enfrenta a hacer nuevas elaboraciones, a conversaciones, a debates y a dialogar con la época, porque los síntomas tienen que ver con cada época. Bueno, entonces sí, diría que sí. Intentamos, ¿no? Es un trabajo que hacemos continuamente, debatir y estar a la altura de la época. A veces vamos un poco tratando y bueno, leyendo, ayornándonos en este momento donde hay tantos cambios, ¿no? que se están produciendo.